Bueno, y qué bueno que ustedes opinan, y qué bueno que nosotros lo hacemos día tras día. Y lo hacemos del, del tema y del área en la cual nos hemos formado. Y por eso, cada vez que sale cualquier titular sobre la educación en la República Dominicana, ya nosotros lo hemos tratado. Cuando los informes que envía los organismos internacionales encargados de analizar la situación de la educación en el mundo, en América Latina y en la República Dominicana, ya nosotros hemos comentado sobre esa situación. ¿Y por qué traemos colación este tema? Bueno, ayer salió en la prensa que el expresidente de la República, Leonel Fernández, un hombre que todo el mundo reconoce de sus dotes intelectuales, participó como representante al país en una conferencia hablando sobre la educación, no solamente en la República Dominicana, sino en el mundo. ¿Y qué decía el expresidente Fernández? Que el mundo, en respecto a la educación, ha habido una pérdida de aprendizajes. ¿Fruto de qué? De la pandemia. Debido a que la educación virtual y la educación a distancia no pudo conectar especialmente con los niños, las niñas de la educación primaria, especialmente para la educación primaria. Y por ello, dice él, el 62% de los niños, niñas que leen un texto no lo comprenden, no lo interpretan. Bueno, eso lo que viene a confirmar son los comentarios que ustedes, que todos nosotros hemos hecho en estos espacios, directamente desde el horno de donde se cose el pan. Porque cuando, por ejemplo, opina Julia Custodia, opina Francis Escolástico, donde opinan cada uno de ustedes, docentes activos, que están amasando la harina, son los que tienen mayor conocimiento. Y todos hemos llegado a la conclusión de que los años escolares en medio de la pandemia, más que lograr aprendizajes en cantidad y en calidad, lo principal era mantener la conexión de los estudiantes con la escuela para evitar la deserción, que entonces todavía traía consecuencias peores. Por lo tanto, la conexión de la escuela con los muchachos evitaba ese mal peor que era la deserción. Y que luego todos los estudios que se han presentado demuestran, bueno, que los aprendizajes no se pudieron lograr en esos periodos de pandemia, y que lo que se hizo fue un gran esfuerzo para no perder la escuela, no solamente en la República Dominicana, sino en el mundo, porque ningún país estaba preparado para la educación virtual. Bueno, cuando inició la pandemia, ustedes saben que nosotros entrevistamos a Javier García de la Universidad de Humboldt de Miami, una universidad que es totalmente virtual. Y entonces, este programa, en esa entrevista, se dieron esas primeras declaraciones. Decía, ningún país del mundo está preparado para la educación virtual. Y lo dice
el vicerrector académico de una universidad donde sus clases son virtuales. Entonces, era especialista en el área e incluso su participación en este programa, bueno, le valió de que fue contratado por el Estado Dominicano y qué bueno, para poder eh, contribuir con sus conocimientos. Entonces, cada vez que alguna figura de relevancia, algún organismo internacional se refiere a la educación, que vienen esos términos. Recuerde que nosotros tuvimos un ciclo de entrevistas internacionales con docentes de todos los países de América Latina, excepto de Bolivia y de México, que no pudimos hacer la conexión. Y cada uno de ellos dieron su valoración sobre la situación de la educación. ¿eh? Y, por ejemplo, hubieron algunos que fueron muy puntuales con declaraciones precisas, como lo hizo la maestra Fátima da Silva del Brasil, quien dijo en esa ocasión, en medio de la pandemia, cuando hacíamos las entrevistas internacionales, dijo que Brasil se iba a tomar 10 años para recuperar el sitiar que tenía en educación antes de llegar la pandemia. Dijo eso Fátima da Silva. Ahí está la entrevista que le hicimos. Entonces, no es en República Dominicana, no, es un asunto mundial, y en los países subdesarrollados todavía la pandemia le dio más duro, porque no teníamos las estructuras para enfrentar, y en el camino se fueron haciendo los esfuerzos. República Dominicana hizo, dentro de esa anormalidad, hizo un trabajo aceptable, porque no teníamos las clases por televisión, que no es lo ideal, bueno, pero para nada era mejor o es mejor. Tuvimos que rediseñar materiales para la educación a distancia, por ejemplo, con los famosos cuadernillos, que a pesar de que teníamos unos propios, no los utilizamos, sino que utilizamos un modelo que tenía un modelo de las Naciones Unidas, y entonces se fue rediseñado. Pues muy bien, pero le llegaba a los niños, a las niñas, a los adolescentes, ¿eh? Porque la conectividad en muchos sitios no existe. Y otras veces era la falta de equipos, de los equipos para poder conectarse. Otras veces con la misma televisión, si habían estudiantes que pertenecían al mismo ciclo de una misma familia, y si tenían que tener más de un televisor en la casa. Entonces son esa serie de situaciones que se daban, que evitó de que ese proceso fuera totalmente exitoso. Y no es solamente en República Dominicana. Entonces, lo que todo el mundo da su diagnóstico de la situación en que estamos, pero lo que nos gustaría es escuchar, si eso nos gustaría escuchar es cuáles son las soluciones, cómo vamos a enfrentar esa pérdida de aprendizajes, cómo nos vamos a recuperar, cuál es el mecanismo, cuál es la planificación, cuál es la ruta crítica que se va a implementar para obtener, recuperarnos y poder, por lo menos, si antes estábamos mal, pero por lo menos volver al punto donde nos agarró la pandemia. Eso sí quisiéramos que nos den esa planificación, o sea, que se planifique. Ya se sabe que estamos mal, no República Dominicana, sino el mundo, ya se sabe que es así. Entonces ahora, ¿cómo recuperar
ese sitiar que tenía cada país, por lo menos recuperarnos y llegar a ese punto, para luego entonces seguir con la situación normal. Eso, ahí es que hay que llegar. Ya es un punto de coincidencia de que nos hemos retrasado. Algunos dicen que son 2 grados, pero eso es promedio. Puede ser que uno sea 3 grados de retraso, otro puede ser que sea 1 grado. Entonces, ¿en qué lugar está cada país para que en medio de unas recomendaciones generales, entonces hacer las adaptaciones particulares? O sea, porque no es que todos no están en el mismo punto. Cuando se dice de ese 62%, las mismas estudios decían que el país iba a estar, que el mundo, los estudiantes de primaria, ahí iban a pasar de un 52, 53 que iban a llegar hasta un 77% de los estudiantes que iban a leer un texto y que no lo iban a entender. Entonces, ese es bueno, la participación de figuras tan relevantes como el expresidente Fernández, que entre al ruedo de los comentarios y de las opiniones sobre la situación de la educación en el mundo y en la República Dominicana, para entonces no solamente señalar que la situación en que estamos, sino cómo salir de ella. Eso es lo importante, porque ya de estudios han salido varios y todos nos ubican en una situación al mundo y donde América Latina y la República Dominicana no escapa de ello. Antes de que don Rubén entre ahí, que parece que lo van a juramentar en el día de hoy, déjeme, nos los piden a diario, nosotros nos hemos referido varias veces, y es que nos podamos referir a la situación de los coordinadores. Mire, los coordinadores, vamos a confirmarlo con Rubén, es una figura como media sui generis en el sistema educativo, porque muchas veces dicen que no está en el organigrama. Vamos a ver si Rubén nos lo confirma o no, porque si no lo está, ahorita se atreve a decir el ministro entonces que también son ilegales. Y sí juegan un papel importante en las escuelas en la República Dominicana. Yo, cuando era director de la Escuela Perú, 97, 2001, por ahí, yo tenía un coordinador. Óigalo bien, cuando eso necesita, yo puse mi coordinadora, Rosa Mireya Félix. Y le dije, Rosa Mireya, nosotros tenemos aquí 24 aulas de educación primaria y 2 de inicial. ¿Cómo usted cree que yo voy a acompañar 26 aulas y también a atender las actividades administrativas? Usted se va a dedicar a darle acompañamiento a los maestros, usted me va a chequear los registros, de los cartones de nota para yo firmarlo. Usted tiene que verificarme que las notas, los cartones de nota y el registro estén en la misma correspondencia, porque se daba que en el registro iban unas calificaciones y en el cartón de nota otras. Entonces, usted es la encargada de esa parte. Usted y yo nos reuniremos, organizaremos las estrategias, planificaremos las estrategias, pero esa operatividad yo no tengo tiempo, ni ningún director tiene tiempo para aplicarlo. O sea, ese papel tan importante que juegan los coordinadores, ese equipo de coordinadores pedagógicos, fundamental, fundamental. Pero desempeñan las funciones, pero no les reconocen el puesto. Entonces, ¿qué hay que hacer? Bueno, aquí en este país nada se lo dan a nadie. Es por medio de la presión. Si no presionan, no consiguen nada. Así es la situación en este país. Entonces vamos a ver con don Rubén para ver el asunto, a ver que antes de su tema que él trae, que nos hable un poco de los coordinadores y de la necesidad, ¿verdad? Y la importancia que tienen en los centros
educativo para responder esas exigencias que nos hacen parte de nuestros amigos televidentes que nos ven a diario y que también exigen que le traten sus temas. Y para eso está Despertando el Magisterio y hablan los